¿Qué harías si te dijera que la peor etapa de tu vida podría convertirse en el mayor propósito de tu existencia? Durante muchos años pensé que mi historia era una historia de dolor, fracaso y sufrimiento. Pensé que todo lo que había vivido era una condena. Hoy entiendo que era una historia de transformación. Quiero compartirte cómo pasé de sentirme rota, humillada y sin esperanza a convertirme en una mujer inquebrantable. Pero sobre todo quiero contarte cómo descubrí el verdadero significado de volver a mí. Muchas veces creemos que necesitamos a alguien que nos rescate, cuando en realidad el primer paso es regresar a nuestro propio corazón, a nuestra esencia, a la mujer que un día dejamos de ser. Me casé a los 15 años en mi pueblo, crecí siendo hija de una madre soltera y como muchas jóvenes creía que casarme era la mejor oportunidad para tener una vida mejor. Pensaba que el matrimonio me daría seguridad, amor, felicidad, pero estaba muy equivocada. A los pocos meses comenzaron los abusos físicos y verbales. Yo era muy joven y llegué a pensar que así era el matrimonio, que debía soportarlo y que era normal. Sin darme cuenta empecé a dejar de expresar lo que sentía. Comencé a creer que mis necesidades no eran importantes. Poco a poco dejé de existir para mí misma. 2 años después de casarnos, mi esposo decidió venir a Estados Unidos. Yo me quedé con mi mamá, quien nos ayudó económicamente. Durante ese tiempo, en medio de ese dolor, llegaron mis 2 primeras hijas. Ellas comenzaron a darle luz a mi vida. Ellas se convirtieron en la razón por la que seguía adelante cada día. Meses más tarde, mi esposo me propuso venir con él y no lo pensé mucho. Teníamos muchas carencias económicas y soñábamos con una vida mejor para nuestros hijos. Cuando llegamos, los abusos comenzaron nuevamente. Además, el alcoholismo de mi esposo había empeorado. Vivimos momentos muy difíciles. Con mucho esfuerzo logramos una estabilidad económica, pero un día lo perdimos prácticamente todo. Y cuando parecía que ya no había esperanza, volvimos a levantarnos. En esos años llegaron 2 hijos más a nuestra familia. Por fuera parecía que seguíamos avanzando, pero por dentro mi vida seguía desmoronándose. Los abusos continuaban, nuestros hijos crecían viendo el sufrimiento, después llegó la infidelidad y con ello llegaron aún más miedos, inseguridad y culpa. Acepté situaciones que jamás debí aceptar. Me humillé, rogué amor, intenté convencer a mi esposo de quedarse conmigo mientras yo misma me estaba abandonando. Y ese fue quizá la pérdida más grande de todas, porque antes de perder un matrimonio, había perdido la relación conmigo misma. Había dejado de creer que merecía una vida diferente. Hoy entiendo que llevaba muchos años sin volver a mí. Caí en una profunda codependencia emocional. Vivía esperando que otra persona cambiara para yo poder ser feliz. Le entregué a alguien más las llaves de mi paz y cuando hacemos eso dejamos de vivir nuestra propia vida. Finalmente llegó la depresión. Hubo un día en el que sentí que ya no podía más. El dolor era tan grande que intenté quitarme la vida. Fue el momento más oscuro de mi existencia. Pero cuando reaccioné hubo un pensamiento que llenó completamente mi mente. Mis hijos. Solo podía pensar en ellos. Le rogaba a Dios que me permitiera vivir. No quería dejar solos a mis hijos. Hoy entiendo que Dios y mis hijos me salvaron ese día. Ese fue el punto de quiebre. Después de aquel momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí separarme, decidí buscar ayuda para mi depresión, decidí sanar y aunque tenía miedo, seguía adelante.
porque el miedo nunca desaparece por completo. Lo que cambia es que aprendemos a caminar con él. Fue entonces cuando comenzó el viaje más importante que cualquier persona puede hacer. Fue un viaje para volver a mí, volver a descubrir mi valor. Poco a poco empecé a reconstruirme. Recuperé mi autoestima. Aprendí a amarme. Aprendí que mi vida no dependía de la aprobación de nadie. Aprendí que sanar no significa borrar el pasado. Sanar significa dejar de permitir que el pasado siga controlando nuestro presente. Y así fui resurgiendo de las cenizas. Mientras yo comenzaba mi proceso de sanación, algo también empezó a suceder en la vida de mi esposo. Él reconoció el sufrimiento que nos había causado, aceptó a Dios en su vida, comenzó un proceso genuino de transformación y con el paso del tiempo, después de mucho trabajo personal, sanación, perdón y crecimiento, pudimos reconstruir nuestro matrimonio. Algo que yo jamás imaginé posible. No porque el pasado desapareciera, sino porque ambos entendimos que primero teníamos que transformarnos individualmente. Primero teníamos que volver a nosotros mismos, porque ningún matrimonio puede sanar cuando las personas que lo forman siguen heridas. La restauración comenzó dentro de cada uno y solo entonces se pudo reflejar en nuestra relación. Pero Dios todavía tenía algo más preparado para mí. Descubrí que mi historia no era solamente para mí, mi historia era para servir. Comprendí que todo lo que había vivido tenía un propósito mucho mayor que mi propio dolor. Hoy acompaño a mujeres en su proceso de sanación interior. Les ayuda a descubrir su valor, a recuperar su identidad, a volver a ellas mismas y, si es posible, a reconstruir su matrimonio. Porque cuando una mujer vuelve a sí misma, deja de vivir desde el miedo y comienza a vivir desde el propósito. Y cuando una mujer sana, transforma una familia, transforma generaciones enteras. Si hoy hay una mujer escuchándome que se sienta rota, cansada y sin esperanzas, sin fuerzas, quiero decirte algo. No importa cuánto tiempo lleves sintiéndote perdida, siempre existe un camino de regreso. Siempre puedes volver a ti, volver a confiar en Dios, volver a descubrir el valor que siempre ha estado dentro de ti. Tu historia no termina en el dolor, tu historia no termina en tus errores, porque las cicatrices que hoy te avergüenzan pueden convertirse mañana en la evidencia de tu victoria. Yo soy prueba de ello. Quizás este sea el comienzo más importante de tu vida, el camino de volver a ti. Porque puedes recuperar tu dignidad como hija de Dios y descubrir la mujer que Dios siempre soñó que fueras. Hoy Dios te dice en Ezequiel 3:9, te haré inquebrantable como la roca, inconmovible como el diamante.